Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo funciona esta práctica diseñada para el variador V20. Esta cinta que veis aquí bien simula un ascensor. Me explico. Un ascensor dispone de varias plantas, planta 1, 2, 3, 4, 5, n plantas, y cada planta se caracteriza por una posición determinada. Esa posición la podemos medir fácilmente con un encoder. Y a partir de esta idea podemos trabajar ya sea con un controlador PID que nos lleve a esa posición objetivo, a esas posiciones objetivo, controlado por esa señal analógica. El V20 admite una señal analógica, también admite Modbus. En este caso vamos a trabajar con señal analógica, con la macro 2. De tal manera que mediante este pulsador lo que hacemos es habilitar el variador, como lo podéis ver en la pantalla. ¿Lo veis? Habilito el variador. Bien, si habilito el variador y quiero ir a la primera planta, la caja debería moverse hacia la izquierda hasta una posición determinada, pero no se mueve. ¿Por qué no? Pues porque son movimientos absolutos y para ello hay que referenciar. Para ello he diseñado un proceso de referenciado que lo veis, se ejecuta a partir de pulsar aquí. Al pulsar en este pulsador, veis que se pone en movimiento la caja del ascensor y al llegar ahí se para. Lo habéis visto, ¿verdad? Bien, una vez que se ha parado ya está referenciado. Al estar referenciado sí que podemos ya ir a una primera planta. ¿Lo veis? Ha ido a la primera planta, a la segunda planta, a la tercera planta, a la cuarta planta. ¿Quién sabe en qué posición se encuentra esta caja? El encoder, que está acoplado a ese motor físico. En este caso se ha hecho con objetos tecnológicos de tal manera que acelera, decelera, sabe precisamente en el momento que debe acelerar, sabe todos los parámetros y se hace de forma muy fácil mediante un objeto tecnológico como os digo. Veis que de esta forma tan sencilla podemos jugar con el ascensor. Veis que vamos a determinadas posiciones. Bien, y esto, como ya os digo, lo he hecho con objeto tecnológico. Si observamos las prácticas correspondientes a este tema, cierro esta máquina de Factory, cierro Factory. Vamos a las prácticas de Siemens V20. He diseñado una serie de prácticas para esta unidad, para la unidad 3, partiendo por macros. Es decir, este variador se caracteriza por el empleo de macros. Si vamos a la macro, por ejemplo, a este ejercicio, disponéis por una parte de los esquemas en ePlan. Tenéis aquí el ePlan comprimido, el esquema de ePlan versión 2024. Tenéis también el esquema en PDF, es decir, que si abrimos este esquema, este plano, pues me va a llevar a cada uno de los planos de cómo está configurado este montaje. Y si venimos a la práctica, al Word, abrimos el Word y veréis lo que hay que hacer. En este caso lo explico brevemente. En este caso, en esta práctica, se trata pues de completar una práctica que va enfocada a una serie de objetivos. Los objetivos es que aprendéis cómo se cablea según las prescripciones de un proyecto. El proyecto se realiza en ePlan y realizáis el montaje. De ese cableado, de ese montaje, todo el cuadro eléctrico ya lo habéis hecho prácticamente. Después, una vez que se tiene montado, hay que saber parametrizar el variador. Y hay una serie de procesos en cualquier marca, que en este caso lo explico para esta marca y este modelo en concreto
cómo se lleva a estado de fábrica, por ejemplo. Y en este caso es un variador muy sencillito que permite pues la parametrización en base a macros. Una macro, como en cualquier lenguaje, es un conjunto de acciones. Entonces, la macro de conexión 2 se refiere a la asignación de estos terminales directamente, modificando todos los parámetros necesarios, y este esquema es ilustrativo de cómo está el panel actualmente. Estoy gobernando el panel mediante una entrada analógica, mediante una salida analógica obviamente del PLC y una serie de señales digitales. En realidad únicamente empleo para esta práctica esta señal, la analógica, para darle la consigna de velocidad y el on-off. Trabajo con señal de menos 10 a más 10 voltios, no de 0 a 10 voltios. Esto hay que modificarlo posteriormente. Y luego está la macro de aplicación que tenemos que también saberle asignar. En este caso lo he hecho para una cinta transportadora. Tenemos que saber parametrizar datos de motor. En resumidas cuentas, os enfrentáis a un variador y en cualquier marca tendréis que saber cambiar esta serie de parámetros que estamos viendo, estos parámetros básicos. Por otra parte, para trabajar como objeto tecnológico, pues los parámetros que necesitamos modificar los explico aquí brevemente, ¿vale? Una vez que tengáis todos estos parámetros, vamos pues, a hacerlo, ¿no? Entonces tenéis que pensar en qué acciones llevar a cabo y, por supuesto, tendréis que realizar una memoria de esta práctica. El proyecto de plan lo disponéis del mismo, está en Moodle. Tenéis que obtener la lista de materiales, buscar características técnicas e incluirlas aquí mismo. Por otra parte, hay que describir el programa realizado. El programa también está hecho con la versión, con el firmware 4.5. Utilizo un objeto tecnológico versión 8. Es posible que en la escuela no dispongamos de esas características. En cualquier caso, veremos que es muy fácil adaptar este programa que vais a ver ahora a la realidad de cada PLC. Bien, ahora vamos a ver cómo se ha realizado este pequeño programa. Es muy fácil, es muy elemental, así que no tenéis por qué preocuparos porque lo podéis fácilmente repetir en cualquier PLC. Es más fácil hacerlo de esta forma que con Payde. En el siguiente tutorial os explicaré lo mismo, cómo hacer un ascensor cómo simular un ascensor con un V20 mediante un Payde. Es algo un poquito más difícil. En este caso, lo primero que hacemos es crear un objeto tecnológico. Si vais a las propiedades del objeto tecnológico, podéis utilizar, yo suelo utilizar la última versión y en este caso así lo he hecho. Fijaros bien que utilizo la versión 8.0 de la familia de Motion Control básica. Bien, una vez que tenemos agregado, lo único que controlo ese variador es con la salida analógica del PLC, la QR80, y con una señal de on-off, de habilitación de ese variador. Esta señal de disponibilidad en principio no la necesito, por lo tanto la pongo a true. También es cierto que se puede configurar el variador para una de esas entradas, como habéis podido ver en el manual, me devuelva el estado de disponibilidad. Aquí dispongo la velocidad de giro, que en este caso lo he hecho mal, porque son 1500 las revoluciones que tiene estipuladas ese variador. Es un motor de 2 pares de polos. Después defino las características del encoder. El encoder es de 400 pulsos por revolución y lo he conectado a estos dos terminales. Es un encoder de tipo incremental. Y prácticamente eso es lo importante. Después, en la dinámica, podéis definir los tiempos de aceleración y de aceleración, pero os digo, lo más importante es esto de aquí arriba. No he utilizado ningún tipo de referenciado, ni activo ni pasivo.
lo he referenciado en modo 0. Luego, ahora os lo explico en qué consiste. Y luego, para no tener que hacer muchos cálculos, si vais aquí a la mecánica, movimiento de carga por vuelta de motor 2 milímetros. Es decir, lo podía haber hecho, de hecho lo he hecho también con 1 milímetro, de tal manera que 1 milímetro de avance es una vuelta del motor, más didáctico todavía. Si lo probáis con 1 en este caso, ¿vale? Para aprender. Bien. Y ya os digo que para de contar, no tiene más. El resto son parámetros más avanzados que no los he utilizado. Bien, una vez que hagáis la configuración, conviene ir a la puesta en marcha. No la voy a poder realizar. ¿Por qué? Pues porque ya tengo un programa que controla el variador. De todas maneras, si entro en el main, en main, lo he hecho en base a una función call que se llama ascensor. Vamos a hacer una prueba a ver si funciona, porque normalmente esto nos hace a posteriori. Lo he hecho antes de tener nada en programación. Venís a la puesta en marcha, pulsáis en asumir. Pasa que ahora me dirá que ya hay un programa que está controlando al variador y no me va a permitir realizar la puesta en marcha porque ya está hecha, ¿vale? Pero ya os digo que por probar que no quede. Pues sigue funcionando, es decir, a pesar de que hay un programa, entonces aquí pulsaríais en principio para realizar un referenciado para que probéis, ¿vale? Probaríais el referenciado, ajustáis el punto de referencia, aunque como ya indica aquí ya está referenciado, lo he referenciado con Factory hace un instante, ¿no? Entonces, si pulsáis aquí, por ejemplo, en controlar, en posicionar, que es lo que hemos obtenido, un posicionado absoluto, posicionado, si quiero ir a una posición, por ejemplo, a la posición 10, de forma relativa, no lo veis, pero oís el motor y veis aquí la posición. Es decir, si digo posición de 10, no estáis viendo, cada vez que pulso 10, pues avanza 10 milímetros. Y nada más tenemos que pensar en los milímetros. Si le digo absoluto, pues ahora lo que hace es volver hacia atrás. Sería bueno poner la cámara, pero ahora mismo, pues bueno, lo creéis, es así. Es decir, esta es la segunda fase que tenéis que hacer después de la configuración. Le doy aquí a bloquear. Bien. Y os voy a enseñar, por tanto, cómo se hace el programa. Les hago la conexión online. Una vez que tenéis hecho pasadas estas dos fases, tanto la configuración como la puesta en marcha, iréis aquí al main, definís una función a ser posible y en esta función, que es una función con lo que he utilizado, la función ascensor, lo que hago es el MC Power, el MC Reset, es algo que se hace siempre, botón de habilitar el V20, botón de ejecutar el reseteo y se corresponden, en el main lo vemos, vamos a partir la imagen y así vemos el main, el reset, que es esta entrada de factory, resetearía el variador. Para llevarlo a home, lo que hago es, a home se lleva una sola vez, es decir, a home es referenciado. Como está en la mitad de la cinta, le doy la posición 30 y aquí lo interesante es el modo 0. Si pulsáis en la ayuda F1 veréis las características de MC Home. Bien. ¿Y qué hago cuando quiero referenciar? Pues lo que hago es que se mueva a velocidad constante y muy baja. Si no está referenciado, puedo referenciarlo. ¿Cómo lo referencio? Pues moviéndolo a una velocidad muy baja con esta función.
Y el sensor de referencia parará, una vez que se haya referenciado, parará y ya no se ejecuta esta función más. Después ya es movimiento absoluto. El movimiento absoluto se trabaja mediante esta función. Entonces aquí estoy todo el rato decidiendo una velocidad máxima, unas características que hemos definido en la parametrización, y aquí, bueno, me resulta más fácil programarlo así en este caso. ¿Cuándo se ejecuta el absoluto? Cuando se pulsa cualquiera de los pulsadores. Y si se pulsa el S1, ¿a qué posición absoluta iremos? Pues a 12 posiciones que son las que veis ahí cuando lo habéis visto en Factory.io a dónde vamos. Y si se está ejecutando absoluto o bien no se ha referenciado, entonces puede moverse, puede asignarse la cinta de Factory a la cinta, el motor de forma absoluta. Bien, y no tiene más. Este es el programa que vais a poder realizar. Esto lo he realizado con la versión 17, como en la escuela está la 16. Siguiendo este tutorial, podéis, no es necesario que corte y pegue en el Word, esa parte la dejo para vosotros. Bien, pues un saludo, espero que os haya sido ilustrativo y hasta la próxima.